Historias de vampiros que se levantan de sus tumbas y se alimentan de los vivos nos han entretenido durante un siglo en el cine. Retrocediendo más, encontramos libros como Drácula de Bram Stoker o El vampiro de John Polidori, donde estas historias se desarrollan en la ficción literaria. Pero, ¿qué hay de los mitos en los que se basan estas historias? ¿Hay algo de verdad en ellos? Han existido relatos sobre no muertos a lo largo de la historia, pero sí hay algo de verdad en estas cosas. ¿Siguen estas criaturas caminando por la Tierra en tiempos recientes? Uno de los casos más interesantes de presunto vampirismo moderno proviene de Londres, en un lugar llamado Highgate. La histeria se apoderó de la región durante las décadas de 1960 y 1970 cuando figuras sombrías fueron vistas moviéndose entre las lápidas del cementerio de Highgate. Hasta el día de hoy, aún existen leyendas urbanas y algunos relatos de primera mano sobre extraños sucesos en el cementerio. Es un caso fascinante que involucra rituales satánicos, profanación de tumbas e incluso un duelo entre dos legendarios cazadores de vampiros. Así que, en el video de esta noche, profundicemos en el misterio del vampiro de Highgate. ¿Realmente los no muertos aterrorizaron Londres? El cementerio de Highgate fue donde todo ocurrió. Si fuera una obra de ficción, el cementerio sería el lugar perfecto para los no muertos que acechan a los transeúntes. De hecho, fue utilizado como ubicación para la película de vampiros de 1970 The Blood of Dracula, así como para otras películas de terror, incluidas Tales from the Crypt. El cementerio fue establecido por primera vez en 1839 en la región de Highgate, en el norte de Londres. Fue creado debido a que los cementerios locales no podían hacer frente al creciente número de cadáveres. Muchos temían que en algunos de los cementerios más abarrotados de la ciudad, las tumbas se inundaran, lo que podría arrastrar partes de cuerpos en descomposición hacia los ríos cercanos, contaminando los depósitos de agua potable y propagando enfermedades. Se estima que el cementerio de Highgate alberga la asombrosa cantidad de 170.000 personas enterradas en 53.000 tumbas. Por supuesto, podría haber más, ya que hay casos documentados de asesinos y delincuentes organizados que han dispuesto de otros cuerpos en tumbas recién excavadas. Elaborados pasajes y tumbas de piedra fueron excavados directamente en la ladera del cementerio, proporcionando numerosos lugares para que alguien o algo se esconda si fuera perseguido. Algunos creen que los vampiros se sienten atraídos por el dolor y la pena. El cementerio de Highgate ha presenciado su parte de tragedia. Alberga monumentos a 97 bomberos enterrados allí, así como memoriales de guerra para 318 soldados caídos cuyos cuerpos descansan en ese lugar hasta el día de hoy. Cuando se registraron los primeros avistamientos de lo que se conocería como el vampiro de Highgate en la década de 1960, gran parte del cementerio estaba en decadencia. La hiedra y otras plantas trepadoras habían cubierto las lápidas, enredándose por los lados de las tumbas olvidadas. Los árboles colgaban sobre el otrora popular cementerio, dejando gran parte de él en penumbra, incluso durante el día. Hoy en día, el cementerio ha sido restaurado en algunas áreas por una organización conocida como los Amigos de Highgate. Adquirieron la propiedad del cementerio en 1981, y algunos sospechan que esto fue una respuesta directa a los numerosos periodistas, ocultistas y entusiastas de los vampiros que visitaron el cementerio en grandes cantidades durante la década de 1970, ya fuera para cazar a los no muertos o para hacer alianza con ellos. La pregunta es, ¿qué ocurrió realmente en el cementerio de Highgate? Un lugar inquietante como el cementerio de Highgate tiene su parte de historias de fantasmas y leyendas locales que se remontan a 200 años. Pero el primer encuentro concreto con un vampiro supuestamente tuvo lugar en 1969. En ese año, dos personas locales hablaron sobre sus extrañas experiencias. La primera fue una anciana que paseaba a su perro por Swains Lane en la noche. El camino atraviesa el cementerio, pero nunca antes había tenido problemas al caminar por allí. Esta vez fue diferente. La señora contó al entusiasta paranormal local, David Ferrand, que mientras caminaba, miró hacia arriba y vio una figura alta moviéndose entre las lápidas. Cuando ésta se giró y la miró, la anciana dijo que sintió que el aire se volvía helado. Pero es su afirmación final la que añade un aspecto sobrenatural al encuentro. La mujer aseguró con confianza que la figura la miró fijamente y comenzó a elevarse del suelo como si levitara. Esa noche huyó aterrorizada por su vida. El segundo encuentro,
también en 1969, involucró a un contador que decidió atravesar el cementerio una tarde por curiosidad. Sin embargo, a diferencia de la anciana, que sabía exactamente dónde estaba, el contador se perdió entre los numerosos caminos serpenteantes del cementerio. Comenzó a sentirse inquieto al estar perdido en un lugar así, con miles de cadáveres bajo sus pies. Fue entonces cuando escuchó un fuerte tañido de campana cerca. Al principio pensó que podía seguir el sonido, suponiendo que provenía de una iglesia local. Pero pronto se dio cuenta de que la campana anunciaba la llegada de algo más siniestro. Mientras el tañido continuaba, notó que el aire se volvía inusualmente frío. Experimentó lo que algunos expertos paranormales llaman el mal de ojo, la sensación de ser observado fijamente. Se giró rápidamente, solo para ver una figura alta y sombría que desapareció en el aire. Nadie sabe qué habría pasado si no se hubiera girado en ese momento. Algunos, sin embargo, sospechan que habría sido una de las primeras víctimas verificadas del vampiro de Iggate. Otro cuerpo añadido a los miles ya allí, algunos durmiendo eternamente mientras otros caminan cuando no deberían. Tras hablar con ambos testigos, David Farrant se convirtió en un investigador paranormal de pleno derecho. Él decidió pasar la noche en el cementerio de Iggate para ver si ocurría algo. Aunque estaba convencido de que lo que los testigos habían visto probablemente era un animal grande o una broma pesada, quería saber qué estaba ocurriendo realmente en el lugar. La curiosidad lo atrajo y, aunque pensó que probablemente no vería nada, en realidad, no tardó mucho en encontrarse con lo que acechaba a las personas. Al acercarse la medianoche, comenzó a sentirse incómodo. El cementerio estaba mortalmente silencioso, y David empezó a dudar de si había sido una buena idea aventurarse allí tan imprudentemente y solo. Mientras el entorno lo hacía sentirse paranoico, se giró solo para ver una figura de 2 metros con ojos rojos brillantes moviéndose entre las lápidas sin tocar el suelo. David sintió que la figura le drenaba la energía y se quedó paralizado, sin forma de escapar. Comenzó a recitar una oración cabalística que conocía para alejar el mal. La figura desapareció en respuesta a David y huyó de la escena. Así fue como aparecieron los primeros informes sobre los aterradores sucesos en Iggate en la prensa. David publicó una carta en un periódico local preguntando si alguien había tenido experiencias extrañas en el cementerio. Muchas personas respondieron a la carta y pronto la zona estuvo llena de historias sobre entidades paranormales que rondaban el cementerio. Los que respondieron escribieron sobre un hombre alto con sombrero paseando por las criptas, una figura fantasmal adentrándose en un estanque, e incluso una figura espectral flotando entre las tumbas y lápidas. Aquí terminamos con la primera parte. Da clic en la pantalla para seguir escuchando la historia del vampiro de Iggate.